Buenos días, vamos a dar resolución al caso clínico número 28 del posgrado de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Jorge Morcillo, soy estudiante del posgrado de Infectología. Para este caso tenemos una mujer de 40 años, asesora comercial, natural y procedente de Bogotá, con antecedente e importancia de un carcinoma escamocelular de cérvix, diagnosticado en julio del 2023, que era bien diferenciado, un estadio 4B, con una enfermedad renal obstructiva secundaria, que tuvo tratamiento que vemos acá en pantalla, con quimioterapia y radioterapia concomitante, braquiterapia y la necesidad de nefrostomías bilaterales para entonces la derivación de la vía urinaria. En la enfermedad actual, la paciente consulta por un mes de evolución de lesiones de tipo masas ulceradas en región inguinal bilateral con una secreción fétida escasa. Y en la revisión por sistemas, la paciente refería una pérdida de peso de 20 kilogramos, sin picos febriles, con tolerancia a la vía oral y sin otros síntomas. Al examen físico de ingreso presentaba taquicardia, no presentaba alteración en otros signos vitales, con un índice de masa corporal que la colocaba en el rango de desnutrición, y asimismo en los hallazgos positivos se presentaban entonces conjuntivas hipocrómicas, mucosas semihúmedas y adenopatías ulceradas bilaterales sin secreciones, sin eritema y sin calor local descritas por medicina general. En las escalas de funcionalidad, la paciente presentaba una ECOG de 2 puntos y un Karnofsky de 70 puntos. Y la paciente al ingreso en los exámenes que se le realizaron, se encontró que presentaba leucocitosis, neutrofilia, una anemia moderada, una PCR elevada y una lesión renal aguda. Por dicho motivo se iniciaron tratamiento antimicrobiano con piperacillina tazobactam, previo solicitud de hemocultivos y urocultivos, en donde se aísla un Citrobacter frundi con un patrón de resistencia usual. En la evolución de la paciente se realiza un ajuste del tratamiento a ertapenem inicialmente por el resultado del urocultivo y el ascenso en leucocitos, adicionando linezolid para cubrir el foco en piel y tejidos blandos. Posteriormente, entre el día 27 y 30 de agosto, la paciente presenta desorientación, una mala evolución clínica y esto asociado a dolor abdominal, un eritema perilesional en las lesiones ulceradas, leucocitosis en ascenso, con hemocultivos y urocultivos solicitados, y se le hace el ajuste nuevamente ahora a meropenem linezolid. Entonces, en este cultivo de las nefrostomías hay un crecimiento de Pseudomonas aeruginosa que es resistente a piperacillina tazobactam, carbapenémicos, quinolonas, aminoglucósidos, donde se identifica la producción de betalactamasas tipo KPC y BIM-IMP en la nefrostomía izquierda y en la derecha, y además un aislamiento de un estenotrofomonas maltophilia sensible a trimetoprim sulfa. Se realiza el ajuste antibiótico con ceftazidimab y bactamazastronam, teniendo entonces también tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol. La paciente persiste con episodios de fiebre e hipotensión intermitentes que responden a líquidos endovenosos y por lo cual se solicitan hemocultivos. Dichos hemocultivos son positivos a las 52 horas y 67 horas respectivamente de vía periférica, identificando entonces diarrea lipolítica. Además, pues la paciente no presentaba vegetaciones en un ecocardiograma transtorácico del 18 de septiembre y se le indicó entonces tratamiento con caspofungina durante 14 días después de los hemocultivos negativos. El tema a revisar el día de hoy es candidemia en pacientes con cáncer y la infección por cándida, o mejor dicho, diarrea lipolítica. En cuanto a este tema, es importante tener en cuenta que las infecciones fúngicas invasoras son infecciones que amenazan la vida, que comprometen al paciente y que incrementan entonces el riesgo de mortalidad y morbilidad en los pacientes principalmente inmunocomprometidos. Dicha incidencia va en un incremento y se ha asociado a múltiples factores, entre los cuales el uso de dispositivos invasivos pues viene siendo bien documentado. Entre los aislamientos más comúnmente reportados en la parte de los hongos se encuentra cándida, en infecciones profundas y principalmente en infecciones del torrente sanguíneo. Como vemos en la imagen, tenemos varios factores que explican entonces el incremento del riesgo de infección en los pacientes con cáncer. Entre esos tenemos la necesidad entonces en los pacientes con cáncer de órgano sólido de
necesidad de cirugía, la obstrucción que genera el cáncer, el uso de dispositivos endovasculares que tengan acceso a la vía central y asimismo pues la alteración de las vías y de las superficies anatómicas del paciente y otras que pueden estar relacionadas dependiendo del estadio del paciente, el tratamiento y la necesidad entonces del control de dicho tumor. En algunas ocasiones la necesidad de esplenectomía o la neutropenia que pueden presentar estos pacientes. Hay muchos factores que van a estar asociados entonces al paciente como tal, la edad, el género, el estado nutricional, las comorbilidades y los factores genéticos y muy particularmente para las infecciones fúngicas, entonces la disrupción de las barreras anatómicas es entonces un factor a tener en cuenta. Vemos cómo digamos que cuando hay estas disrupciones puede deberse a varios factores, entre esos el tratamiento quimioterapéutico, radioterapéutico, los accesos vasculares, si hay entonces el uso de catéteres urinarios, de sondas de gastrostomías para alimentación y las cirugías que se le realicen al paciente. Asimismo, la mucositis es entonces un elemento a tener en cuenta ya que permite la entrada de los microorganismos que puedan estar colonizando al paciente y el paso al torrente sanguíneo pues sea entonces más efectivo. De forma concomitante, la neutropenia pues va a hacer entonces que el desarrollo de las infecciones sea mucho más rápido y sean más severas, ya que no va a haber entonces el control por este pues, mecanismo de la inmunidad innata. En cuanto a otros factores de riesgo que se han asociado para infecciones por cándida particularmente, pues vemos todos los que se presentan en la diapositiva, desde los tipos de tumores, el uso entonces de terapias como trasplante de progenitores hematopoyéticos, en otros pacientes trasplante de órgano sólido, el tratamiento inmunosupresor, pero también entonces el uso de antibióticos de amplio espectro, antifúngicos, los dispositivos que ya hemos mencionado, la estancia en unidad de cuidados intensivos y también entonces la colonización o infección previa por cándida. Como vemos, los que están marcados en azul es los que vamos a tener pues probablemente en muchos de nuestros pacientes con cáncer de órgano sólido. Algo de epidemiología nos habla de que la candidemia en este estudio de Lancet de este año, en donde estiman la carga de la enfermedad para la candidemia y las infecciones por cándidas invasivas, entonces vemos que ellos estiman 575.000 episodios de candidemia, pero hay una variación importante entre los países, como podemos ver en pantalla, con la menor tasa de incidencia en Australia versus la mayor que es en Italia. La mortalidad estimada, como podemos ver, pues va a variar dependiendo si es con o sin tratamiento, desde un 35% a un 90% si no se da dicho tratamiento, y la mortalidad atribuida de forma global pues varía de forma significativa entre un 21 y un 100%, pero un promedio de 65% para estos autores, implicando entonces 151.000 muertes anuales. De forma similar, en la candidiasis invasiva tenemos entonces que existen entonces muchos más episodios y la mortalidad pues ellos la identifican de una forma similar, implicando 441.000 muertes anuales. En los pacientes con cáncer se han realizado varios estudios para encontrar cuál es entonces esta epidemiología particular de la candidemia. En este estudio entre el 2002 y el 2007 en Portugal, en un hospital con 280 camas de oncología, se encontraron 110 pacientes con cáncer con candidemia entre el 2002 y el 2007 y vemos cómo entonces la mayoría de estos episodios se van a presentar más en los pacientes adultos y principalmente por encima de los 45 y sobre todo los 65 años, teniendo entonces en los pacientes que tienen cáncer de órgano sólido, digamos que el diferencial de las especies de cándida que se aíslan y principalmente si bien previamente se reportaban que albicans, Candida albicans era una de las más frecuentes, como podemos ver en esta gráfica, pues esto ha ido cambiando en el tiempo. Este estudio realizado en pacientes con cáncer hematológico acá en Bogotá, donde participaron pues varios de los profesores y egresados de los programas de la Universidad Nacional, vemos cómo entre enero del 2012 y diciembre del 2019 se realizaron 5 instituciones que prestaban pues salud en Bogotá.
con 6.965 hemocultivos realizados, 2.793 pacientes y 105 de estos hemocultivos fueron positivos para hongos, estimando una tasa de incidencia de 1.5%, en donde podemos ver en esta tabla principalmente que la edad pues que tenían estos pacientes en promedio eran 48 años. La mayoría de los pacientes presentaban una enfermedad activa de nuevo diagnóstico o en estado de inducción, pero también entonces presentaban una recaída o eran refractarios al tratamiento. Muy importante pues el estado funcional de los pacientes en un mayor grado de afectación entre un ECOG 3 y 4, y como vemos pues cada vez más la identificación de factores de riesgo para candidemia y en este caso para fungemia pues era mucho más diciente. El uso de dispositivos como catéteres venosos centrales en un 66%, el uso de nutrición parenteral pues muy poco, en un 4.8%, pero también entonces la identificación de cualquier factor de riesgo en un 35%. Como vemos en esa identificación de las especies de Cándida pues ha ido variando en el tiempo, y vemos como Tropicalis para la ciudad de Bogotá pues fue entonces la más identificada, seguida por Albicans, Parapsilosis y Crusei, posteriormente Glaurata y Guillermonti. Importante tener en cuenta que hay varios factores que afectan el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Para este estudio fue de forma significativa el diagnóstico de un linfoma o mieloma múltiple y la admisión entonces a la unidad de cuidado intensivo. Para el caso entonces de otro estudio realizado en España, en donde pues es un estudio entre enero del 2010 y diciembre del 2020 con 37.766 hemocultivos realizados, con un 15.8% positivos, 2.8% con aislamientos de levaduras y con 147 aislamientos para cándida. Para el análisis final, evidencian entonces cómo la diferencia entre los pacientes con tumores sólidos versus las neoplasias hematológicas, presentando una mayor carga en las mujeres en este grupo de tumores sólidos. Asimismo, pues como vemos, el reciente diagnóstico, la progresión en la mayoría de estos pacientes, y en las comorbilidades, pues las más importantes son entonces la falla renal, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica y el uso previo de antibióticos, pues en la mayoría de estos pacientes en un 59.4% de los casos. En cuanto a los aislamientos, pues la más identificada para este centro fue Candida albicans, seguida entonces de Glaurata, Tropicalis, Parapsilosis y otras especies. Es importante tener en cuenta que en el 40% de estos casos pues no se documentó una fuente, y sí en el 31% de los casos pues se documentó una candidemia secundaria relacionada. Tener en cuenta entonces que los tumores sólidos pues más relacionados fueron los gastrointestinales, los ginecológicos y en menor medida los urológicos en estos pacientes. Y los factores de riesgo que ya hemos comentado previamente pues se dieron en la mayoría de los pacientes: quimioterapia, el tener neutropenia, una cirugía previa, también la admisión en la UCI en el 42% de los casos, y presentar entonces en estos pacientes, tener muy en cuenta que pueden presentarse con un estadio clínico desfavorable, cerca de un 40% en una sepsis severa para este estudio como ellos lo catalogan. En cuanto al tratamiento, pues ellos fueron tratados en un 86.4% con una terapia de primera línea que tuvo en la mitad de todos los pacientes el uso de caspofungina, posteriormente anfotericina B y ya en menor medida entonces los azoles. Tener en cuenta también la mortalidad y resaltar que la mortalidad es elevada, como vemos acá, a las 72 horas fue del 16% y a los 30 días del 51%. Entre los factores que se relacionaron a esa mortalidad fue entonces presentar neutropenia severa, tener entonces una escala de funcionalidad de Karnofsky menor a 70 puntos y también presentar una sepsis severa o choque séptico, el uso también de entonces una terapia antifúngica que pues fuera apropiada, entonces
digamos que se relacionó con menor mortalidad, y el no tener un tratamiento antifúngico en las primeras 48 horas, pues se relacionó con mayor mortalidad. Vamos a hablar un poco de Cándida o Yerrovia lipolítica, que fue entonces el agente identificado en esta paciente. Hace parte entonces del filo Ascomycota, de la clase Saccharomycetes, y digamos que rápidamente hablar que este género había sido previamente denominado Cándida inicialmente, después Endomycopsis y después Saccharomycopsis. La denominación actual es Yerrovia, y esto básicamente ha ido cambiando por las características fenotípicas del hongo. Tiene la capacidad de formar ascosporas. Esta levadura pues tiene el nombre en su género en honor a David Yarrow, que fue el investigador que aisló este género, y digamos que en los Países Bajos tuvo un trabajo importante con este género. Actualmente se habla que existen 14 especies, la más importante pues es lipolítica. De hecho, en algunos casos, digamos, de la taxonomía se habla de el clado de Yerrovia lipolítica, y tiene este nombre en su especie porque tiene la capacidad de hidrolizar lípidos. Es entonces muy importante, principalmente en el estudio como uno de los recursos de utilización en la industria. El genoma fue publicado en el 2004, existen varias cepas, la cepa E150, que fue entonces secuenciada en el 2004, evidenció un genoma de 20.5 megabases con 6 cromosomas, 6.448 genes, con un contenido de citosina guanina de 57 al 59%. Esta la podemos encontrar de forma muy amplia en la naturaleza, en salsas fermentadas, en quesos camembert y roquefort, y acá pues también se trae un artículo en donde pues, nos hablan que también lo han identificado en moluscos. De forma ya más en nuestro país, pues es importante pues que también la podemos encontrar en sueros de quesos, en este caso el suero de queso tipo paipa. Este estudio realizado en Tunja, pero también entonces en quesos pues más comúnmente digamos que asociados para el ámbito internacional. La importancia de esta levadura pues entonces es que tiene la capacidad de producir cantidades importantes de ácido cítrico, ácidos grasos insaturados, eritritol y gamma decalactona. Básicamente se utiliza entonces en la industria para la producción de estos sustratos, y esto lo hace entonces con la presencia de lipasas, proteasas y enzimas hidrolíticas, que de hecho hacen parte de los factores de virulencia que se han relacionado en los casos reportados de infecciones por esta levadura. Estas le permiten una invasión tisular y el daño de membranas celulares, principalmente las proteasas, y la degradación del colágeno y la queratina. Tiene otros factores de virulencia, entre ellos la utilización de varias fuentes de carbono, principalmente alcanos como hidrocarburos, la síntesis y degradación de ácidos grasos, alcoholes y acetatos. Asimismo, para el caso de las infecciones pues entonces humanas, presenta la adhesión a las células del hospedero y la formación de biofilms que van a permitir entonces esa adhesión y colonización de los dispositivos venosos centrales, que se han entonces identificado en muchas de estas infecciones. El biofilm presentado por esta levadura pues es más compacto y se ha comparado con Candida glabrata y albicans, en donde pues en modelos in vivo se ha identificado que tiene una mayor compactación y una mayor celularidad. En la gráfica vemos como a las 2 horas, a las 24 y a las 48 horas, pues tiene una rápida, digamos, crecimiento de la levadura y formación de estos biofilms. También es importante el dimorfismo, en donde el gen CLA4, que es un gen que es determinante, o sea, creía que era determinante y fundamental para este dimorfismo, es una proteína quinasa que va a permitir entonces el cambio de forma, similar para el caso de Candida albicans y Saccharomyces cerevisiae, en donde pues también tiene, digamos que para el caso de Candida albicans, esta misma denominación del gen. Sin embargo, pues recientemente se han identificado otros genes que también, cuando hay mutaciones en este gen pues primordial, se presentan.
En cuanto a las infecciones reportadas, la primera infección reportada fue en 1976 en, digamos, el globo ocular. El primer caso de fungemia fue en 1985 y se han identificado también casos de colonizaciones vaginales. En 1996 fue el primer caso identificado. En cuanto a los reportes de las infecciones a través de los años, pues este trabajo reunió entonces 55 casos presentados en Túnez entre el 2012 y el 2014, en donde digamos que se presentó en muchos más casos de los que hay en la literatura a nivel mundial. Para este caso eran la mayoría hombres, 44, la edad promedio era de 43 años, y vemos como varios factores que hemos mencionado para las infecciones por levaduras de tipo cándida, pues se presentan entonces en estos pacientes. El uso de antibióticos de amplio espectro previo, el uso entonces de un catéter venoso central y la hospitalización prolongada en la UCI, así como unos menos frecuentes, la cirugía, la nutrición parenteral, la colonización por cándida y presentar diabetes. En estos pacientes únicamente el 9% presentaba profilaxis antifúngica y el 100% de estas infecciones fueron adquiridas en el hospital. El 61.8% de estos pacientes pues, fueron tratados y curados de forma exitosa. Y otra publicación nos habló entonces de un resumen de los casos publicados hasta el 2017, que eran 110, con una mediana de edad de 40 años. Casi que los hombres eran la mayoría, en un 51.2%, las mujeres en un 22.7% y no había información del sexo en un 28%. El 31% estaba entre 40 y 60 años y el 18% en mayores de 60 años. Los aislamientos principalmente se obtuvieron de hemocultivos, también en pacientes se han obtenido como colonización principalmente en pulmones, en piel y heridas en 5% y en ojos en 3%. Como coinfecciones vemos que se presentan con varios microorganismos, principalmente con Candida albicans, con otras especies de Cándida, con bacterias como Staphylococcus, Streptococcus, E. coli y Mycobacterium tuberculosis, y como condiciones asociadas pues se tiene entonces el politraumatismo, la cirugía, la diabetes y la leucemia, siendo en un 7% de estos casos presentaban los pacientes o de los que se presentaban leucemia. Y bueno, entonces para finalizar, estos mensajes para llevar a casa, las infecciones fúngicas invasivas son importantes en los pacientes con cáncer. Hemos evidenciado que se asocian a mayor mortalidad y morbilidad, y las infecciones por levaduras entonces son las más frecuentemente reportadas en este grupo de pacientes. Las especies de Candida no albicans son cada vez más habitualmente aisladas, como etiología de la fungemia en los pacientes con cáncer, y levaduras raras como Yerroguela hipolítica se aíslan e identifican de forma más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, y se espera que con el tiempo, con el uso de las nuevas tecnologías de proteómica, se tenga entonces una identificación pues mucho más incrementada. Muchas gracias.